Capítulo 106. Mientras la sangre seguía saliendo a borbotones de la herida, el guardia cayó al suelo mientras hacía su último y débil intento de gorgotear desesperadamente por la gracia salvadora que el aire habría significado para él. No hubo gracia salvadora para él. Tuvo su oportunidad, pero debido a su propia arrogante altivez, no la aprovechó. Mejor suerte con tu próxima vida, dijo Drake mirando el ahora cadáver del último guardia. Drake pasó por encima de él y trató de empujar la puerta, solo para encontrarla cerrada. Supongo, murmuró molesto. Dándose la vuelta, se agachó junto al cadáver. Con el ceño fruncido, rápidamente revisó los bolsillos del guardia muerto. Finalmente, encajada entre las dos placas de conexión, escondida con el diseño heráldico, encontró la singular llave de cobre. Ahora, con la llave en la mano, regresó a la puerta. Ya se sentía positivo, ya que aunque probablemente había algún tipo de amortiguador grabado en las paredes de este lugar, todavía podía sentir el ligero zumbido de la excitación de Marv. Sintió la presencia de otro artefacto, y no era el que llevaba consigo la misteriosa mujer que venía con su grupo. Era otro, llevado por alguien detrás de esta puerta de metal. Relájate, amigo, lo sé, lo sé. Yo también estoy emocionado, esperé tantos años por este momento, murmuró. Su rostro se contrajo en una dolorosa sonrisa al recordar los últimos momentos en que vio a su querida hermana y a sus dos hermanos siendo llevados, el rostro impasible de su padre mientras observaba esto suceder. Apretando los puños, se untó las pocas lágrimas que estaban a punto de deslizarse hacia abajo y escapar de su prisión eterna. Al insertar la llave en el ojo de la cerradura oxidado, tuvo que ejercer un poco de fuerza para hacer que la llave girara. Una vez que lo hizo, y escuchó el satisfactorio sonido de un clic profundo, agarró la manija de metal y tiró de la puerta. Era mucho más grueso de lo que esperaba, de hecho, era casi como lo que usaban los nobles para mantener sus riquezas almacenadas de forma segura en sus bóvedas. Esta era una puerta de bóveda genuina y auténtica, varios centímetros de espesor y probablemente pesaba al menos unos cientos de libras. De hecho, era tan pesado y oxidado que Drake tuvo que usar ambas manos y ejercer casi toda su fuerza para tirar lentamente de esta última barrera metálica que lo separaba de su hermano desaparecido. Una vez que logró crear una abertura lo suficientemente amplia como para poder entrar, se asomó nerviosamente. Una habitación oscura y húmeda la recibió, que solo contaba con una única fuente de luz, una especie de artilugio montado en el techo que brillaba con una tenue luz blanca. En un rincón de la habitación poco iluminada, pudo ver la silueta de una figura femenina, sentada, escondida en las sombras. Agitado, dio un paso dentro de la habitación y se detuvo justo en la entrada. El pomo de su espada brillando con una luz azul brillante y poderosa iluminó su rostro. ¿Escarlata? Llamó nerviosamente a la silueta, sin dar ningún paso, quedándose quieto, irradiando con fuerza un aura tranquila y serena, incluso si estaba increíblemente nervioso. Soñó con este momento al menos 1.000.000 de veces en los últimos años, planeando cuidadosamente lo que iba a decir. Sin embargo, en ese momento, no sabía cómo empezar. No hubo movimiento ni ningún tipo de reacción visible en su primera llamada, así que lo intentó de nuevo, esta vez con un poco más de fuerza y seguridad en su tono. «Scarlet. Soy yo, Draco, tu hermano. ¿Te acuerdas de mí? Finalmente te encontré». En su segunda llamada, vio que la cabeza, aún escondida detrás de la esquina en sombras, se lanzaba hacia el invasor. Poco después salió de allí una voz débil y entrecortada. «¿Didi Oracle?» Claramente le costaba formar la palabra, pero Drake podía sentir la emoción detrás de ella, la voluntad de expulsarla y dejar que el aire la llevara. Como si probara algo delicioso, algo nuevo y excitante, la figura se acercó poco a poco a la luz, todavía sentada en el suelo polvoriento, repitiendo el nombre y añadiendo una pregunta retórica, como para poner a prueba su propia cordura. ¿De Draco? ¿De hermano? El peso emocional que llevaban estas dos simples palabras fueron como martillos para Drake, luchó por mantenerse de pie. Incapaz de contener las lágrimas, rompió a llorar mientras dejaba salir todo el dolor que acumuló a lo largo de los años. Lenta e inestablemente comenzó a tambalearse hacia la figura que también se arrastraba hacia él.
Ese sí, finalmente te encontré. Después de todos estos años. A medida que la distancia entre ellos disminuía lentamente, la figura lentamente se puso de rodillas y, finalmente, se puso de pie, acercándose al hombre de cabello plateado. En los últimos 3 metros, a medida que se acercaban a la singular fuente de luz, se reveló el cuerpo tonificado envuelto detrás de un bikini de cuero marrón oscuro. Su cabello rizado, grasiento y descuidado todavía tenía esa fuerza ardiente por la que era conocida y que le dio nombre. Tenía grandes cicatrices que recorrían todo su rostro desde el ojo derecho hasta la comisura izquierda de los labios. Estaba sucia, olía mal, pero eso no importaba. Tan pronto como Drake la vio, recuperó sus fuerzas y agarró el cuerpo tonificado, magullado y maltratado de su hermana y la levantó en el aire. Poco a poco, a medida que pudo ver su rostro manchado de lágrimas y sus familiares tintes plateados, su rostro previamente sin vida se transformó. Después de muchos años de descanso, los músculos de su rostro se contrajeron y una sonrisa triste y dolorosa se reveló en sus labios. Los canales secos que se negaron a regar durante muchos años recuperaron su capacidad y, después de años de abstenerse, ella finalmente dejó escapar un grito emocional. Hermano. Enterró su rostro en el pecho de su hermano perdido hace mucho tiempo. Durante varios minutos los únicos sonidos que escaparon de la enorme grieta de la habitación. Con el paso de los minutos, los hermanos dejaron salir su tristeza acumulada y dieron la bienvenida a este nuevo y poderoso sentimiento positivo. Felicidad. Con el corazón latiendo a 1000 por minuto, estaban verdaderamente felices por primera vez desde su separación forzada. A medida que pasaban los minutos, Drake se impuso algo de racionalidad y se separó del fuerte abrazo de su hermana. Mi querida hermana. Lamento mucho que me haya tomado tanto tiempo encontrarte. Yo. Comenzó, pero pronto se dio cuenta de que no podía continuar, sus sentimientos eran demasiado caóticos, sus emociones estaban fuera de lugar. Además, mientras hablaba, un pequeño dedo índice selló sus labios. Aún manchada de lágrimas y mocos, Scarlett miró a su hermano y, cuando la primera sonrisa en muchos años la coronó, respondió en un tono débil. Está bien. Tú fuiste lo único que me mantuvo en marcha, la idea de que un día, volveré contigo. Y ese día. Su rostro sonriente reveló un vislumbre asesino decisivo. Y que algún día pueda vengarme de ese bastardo que me tiró como basura. Agarrando suavemente la parte posterior de su cabeza, Drake la acarició ligeramente mientras le lanzaba un beso en la frente. Mi querida hermana, lo sé. Le devolveremos el dinero por todo lo que hizo. Pero primero. Buscó su bolsillo trasero y sacó el pequeño cristal que recibió. Se lo presentó a Scarlett y le indicó que lo agarrara. Tenemos que sacarte de aquí. Coge este cristal conmigo. Hermano, ¿qué es esto? Scarlett preguntó confundida al ver el extraño objeto. ¿Son estas algunas de las reliquias familiares? Sonriendo, le dio otro beso a la chica en la frente antes de responder. No, esto es algo que obtuve de mi nuevo digamos amigos, supongo. Me dijeron que teníamos que aplastarlo, y luego nos llevará a un lugar seguro. Así que agárrame y vamos a ir, mira si esto funciona. Obedeciendo las palabras de su hermano, Scarlett envolvió fuertemente sus brazos alrededor del pecho de su hermano y cerró los ojos, esperando que ocurriera la magia y los alejara de este infierno al que tuvo que llamar hogar durante muchos años, sufriendo innumerables tribulaciones. Pensando en retrospectiva, dejó escapar una pequeña sonrisa mientras hundía su rostro en el pecho de su hermano una vez más. Sí, hubo muchas tribulaciones, acontecimientos horribles, momentos que probablemente la perseguirán por el resto de su vida, pero aún así, al final, lo encontró. No podía esperar un final mejor que este. Echó un último vistazo a su hermana, le olió el pelo y, cuando su olor llenó sus fosas nasales, dejó escapar un suspiro de satisfacción. Levantando la vista, ella lo miró con un pequeño puchero. Pervertido. Aunque el término fue duro, el tono con el que fue llevado fue gentil. Drake le sonrió a su hermana y, mientras levantaba el brazo en el aire, ejerció un poco de fuerza y aplastó el cristal. Un humo negro escapó de su celda de vidrio y rápidamente envolvió a los hermanos.
En unos momentos, mientras el humo llenaba la habitación, ya no se podía sentir su presencia, ya no estaban en la habitación. Capítulo 107. Separado, Aiden caminó unos pasos hacia el pasillo derecho antes de detenerse y ver cómo la figura de Drake desaparecía en el otro pasillo. Una vez que estuvo seguro de haber recorrido una distancia decente en su propio pasillo, la sonrisa de Aiden bajo la máscara de su máscara se volvió cruel. Las cuencas de los ojos disfrutaron momentáneamente de una luz dorada. Con un tono bajo y sádico, gruñó en el aire. Sé que discutimos mantener un perfil bajo. Pero lastimaron a Lily. Hay un precio que pagar por eso. Mientras la siniestra sonrisa ocupaba el lugar que le correspondía en su rostro, el brillo dorado mantuvo las cuencas de los ojos irradiando su gloria hacia el largo y espeluznante túnel que estaba frente a él. Las puertas con marco de acero dominaban el viaje por delante, colocadas firmemente a su izquierda y derecha. Los débiles gemidos ahogados y los gritos huecos advertían al forastero sobre su miserable existencia. Todos eran esclavos, algunos utilizados para los combates nocturnos de gladiadores, algunos servían como sirvientes mientras que otros se utilizaban para otros servicios. Ninguna opción era mejor o peor que la otra. Si te colocaban como guerrero, tenías que arriesgar tu vida solo para entretener a algunos nobles y similares. Luchar contra otros esclavos generalmente en una batalla de vida o muerte, o a veces juntos contra monstruos capturados, solo para ser mutilados o devorados. Si te eligieran como sirviente, uno pensaría que tuviste suerte. Lamentablemente, ser un sirviente significaba humillarte ante la lujuriosa nobleza, sirviéndoles bebidas y comida mientras ocupaban sus lugares y, en el caso de los VIP, también tu cuerpo. Podrían golpearte, torturarte, mutilarte o simplemente utilizarte. Las tasas de mortalidad en esta línea de trabajo eran casi tan altas como en la ruta de los guerreros. Luego, estaba la tercera opción, en la que te utilizaban directamente como acompañantes o simplemente como prostitutas. Si bien este era el más seguro en términos de preservación de vidas, todavía se contaba como el peor de los tres. La cantidad de daño mental que uno sufría a través de esta línea de trabajo era tremenda. Un esclavo común generalmente podía soportar como máximo 2 o 3 meses de servicio antes de que se los considerara rotos sin posibilidad de reparación y se los usara como sustancia para los monstruos capturados. La vida no era buena para estas personas. Algunas de estas fueron capturas políticas, otras provinieron de conquistas militares, algunas fueron trasladadas aquí desde las cárceles de la ciudad y algunas se vendieron como un medio para proporcionar ingresos a sus familias. Los contratos que obtuvieron aseguraron que incluso si fallecieran, la familia seguiría sobreviviendo. Por lo tanto, no fue una sorpresa que ninguno de los lamentos que se deslizaban por las grietas entre los marcos de acero y las superficies rocosas fueran huecos. Apretando los dientes y los puños, Aiden pasó junto a ellos sin ofrecerles ayuda. Ya han acordado centrarse en su objetivo por ahora y dejar el resto para más adelante. Número 3 y Granny le dijeron a Aiden que Drake era miembro de la realeza, la familia de mayor rango en todo el reino. Su familia, aunque tenía problemas y sufría, todavía tenía la máxima autoridad y podía comandar cómodamente a los militares y a los guardias de la ciudad. La última parte de su plan en realidad dependía del poder y la autoridad de su familia para asegurarse de que este infierno se cerrara para siempre. Bueno, era un buen plan, pero Aiden tenía otros planes. Cada vez que escuchaba la súplica desesperada de Lily o el grito lleno de dolor resonar en su mente, la rabia y la ira que mantenía encerradas en lo más profundo de su alma comenzaban a hervir, amenazando con abrumar sus sentidos, volverlo loco mientras hacía erupción como un volcán. Siguió la ruta que ya trazó con su sistema sin detenerse. Al llegar al final del primer pasillo, fue recibido con una intersección similar que encontró Drake, 3 túneles idénticos que van en la misma dirección. Los mismos lamentos y gritos resonaron a través de las paredes llegando a sus oídos. Como ya tenía la ruta establecida, eligió con decisión el túnel más a la derecha y entró en el corredor oscuro. Mientras prestaba atención al camino que tenía por delante, no se sorprendió cuando los primeros sonidos de los guardias llegaron a sus oídos. De hecho, ya estaba sonriendo de oreja a oreja bajo su máscara. Con los brazos preparados, los músculos tensos, la mano contorsionada y lista para golpear en cualquier momento,
Caminó frente a los dos guardias blindados que estaban parados frente a un pequeño corredor que se adentraría más en el sistema de túneles, hasta el resto de los esclavos. Los dos guardias vestían uniformes similares a los de la pareja que conoció Drake. Ambos llevaban un chaleco de cuero acolchado sin mangas que protegía la parte superior del cuerpo. Los bordes de las placas del pecho, donde se conectaban el frente y la espalda, estaban grabados con diseños heráldicos y adornados con trozos de pan de oro. Debajo de sus cinturones, sus pantalones reforzados estaban decorados de manera similar. Colgando de sus costados, ambos tenían la misma funda de cuero marrón oscuro con una espada corta descansando en ella. La funda tenía el emblema de su grupo, el logo del águila roja toscamente pintado. Ambos tenían una pieza de tela negra que servía como máscara, ocultando la mitad inferior de sus rostros y solo dejando sus ojos siniestros y ceñudos libres para que todos los miraran. Detuvieron su acalorado discurso cuando notaron que un joven enmascarado de aspecto frágil caminaba casualmente hacia ellos. Desconcertados por esto, ambos instintivamente alcanzaron la empuñadura de sus espadas cortas y miraron al chico de largo cabello negro. El primero en romper el tenso silencio fue el guardia de la derecha. Tenía una cicatriz grande, profunda y fea que recorría la parte superior de su cabeza calva hasta la parte superior de su ojo izquierdo, que se salvó milagrosamente. ¿Quién diablos eres y qué estás haciendo aquí, enano? ¿Cómo entraste? Esta es un área cerrada, vete a la mierda antes de que arrojemos tu cadáver a los lobos. Contrariamente a lo que esperaban, el niño no salió corriendo ni mostró signos de estar asustado. En cambio, las pequeñas cuencas de los ojos de su máscara blanca sin rostro brillaban con una luz dorada y se podía escuchar un resoplido siniestro. Entonces el niño habló, primero en un tono normal aunque profundo y rico. Ajajaja. Interesante. Mientras continuaba hablando, su voz cambió gradualmente, volviéndose más profunda, adquiriendo una vibra espeluznante y antinatural. ¿Lobos dices? Bien, entonces vayamos con eso. Al final del discurso, su voz casi se convirtió en un aullido. El aire alrededor del chico vibró, su figura se volvió borrosa. Al momento siguiente, su forma cambió y duplicó su tamaño. Nuevas hebras de músculo se formaron en los lugares correctos y su atuendo desapareció mágicamente, su pelaje oscuro y espeso se reveló. La longitud de sus brazos creció, las uñas de sus dedos se transformaron en garras negras. Su rostro también se transformó, aunque la extraña máscara que llevaba se mantuvo a la altura de su nueva nariz alargada y rasgos animales, aún cubriendo sus rasgos. Toda la transformación no tomó más de un segundo. Cuando Aiden se transformó en su forma de Wargen, un aullido siniestro resonó debajo de la máscara, sorprendiendo a ambos guardias. Ajajaja, entonces les doy un lobo. ¿Qué dicen ahora? Ambos hombres, aunque han visto muchas cosas extrañas en sus muchos años sirviendo como mercenarios, lo que vieron fue la primera vez. En un momento, un niño débil y de aspecto frágil estaba frente a ellos, y al siguiente, se convirtió en un enorme monstruo humanoide parecido a un lobo que los empequeñecía tanto en tamaño como en poder. Agarrando su espada, ambos simultáneamente la sacaron de su funda y nerviosamente la colocaron frente a sus cuerpos. El aura orgullosa y poderosa que deberían haber formado sus años de servicio no se encontraba por ningún lado. Su nerviosismo era visible en sus rostros y representado en sus manos temblorosas. Tú, monstruo. ¿Qué carajo eres? ¿Qué quieres? Preguntó el guardia de la derecha. El de la izquierda asintió, con pensamientos similares plagando su mente. ¿Qué soy? ¿Monstruo? HMM. Soy tu peor pesadilla hecha realidad. He venido a aceptar el precio que todos tendréis que pagar por vuestra arrogancia. Soy vuestro verdugo. Eso es lo que soy. Aiden gruñó amenazadoramente en respuesta, todavía sin dar un paso más. Sus manos con garras estaban estiradas y los músculos de sus brazos tensos. Apoyando sus ojos en el hombre de la derecha, luego caminando lentamente hacia el de la izquierda, continuó gruñendo, como si se burlara de los guardias para que actuaran. Ambos hombres se miraron y con un asentimiento afirmativo, tragaron saliva. Sabían que correr para salvar sus vidas era inútil,
por lo que su única opción era mirar hacia el abismo y cargar contra la fatalidad segura. Con ese último y fuerte trago, se tragaron sus miedos y reunieron coraje, y con un fuerte grito imprudente, cargaron contra esta abominación, este monstruo. Aiden miró a los corderos que llegaban y se rió en silencio. Perfecto. Capítulo 108. Los guardias cargaron contra el híbrido lobo humano con toda la fuerza y velocidad que lograron reunir. Su fuerte grito de batalla resonó en todas direcciones en el pasillo interrumpiendo el llanto de los esclavos. El llamado a las armas llegó más atrás y finalmente llegó a un espacio abierto que servía como sala de guardia improvisada. Allí, actualmente fuera de servicio, un grupo de 5 guardias jugaba una especie de juego de cartas alrededor de una mesa redonda. Monedas de cobre y plata, con múltiples insignias, se amontonaban frente a cada una en varios tamaños. El tipo con la pila más grande frente a él levantó la cabeza mientras el grito ahogado resonaba por los pasillos y finalmente llegaba a sus oídos. Exclamó mientras inmediatamente se ponía alerta, saltando de su silla. Mirando la dirección del sonido. ¿Escucharon eso? Preguntó, manteniendo su mirada en el pasillo oscuro. El resto del grupo detuvo su juego actual y miró en la dirección que miraba su líder. ¿Qué pasa, Igor? ¿Te asustó tanto perder tu dinero de trampa que tuviste que encontrar una excusa? Uno con una pila de monedas de bronce de tamaño moderado descansando frente a él habló con una expresión de suficiencia en su rostro. Cállate, idiota, ¿no puedes oírlo? Igor, reprendió su líder. Acercándose a la entrada, aguzó el oído escuchando los ruidos ahogados que llegaban de las gruesas paredes. Pronto, otra serie de sonidos llegaron a sus oídos, haciéndolo saltar nerviosamente, enderezando su espalda. Mirando hacia atrás, gritó agitadamente mientras corría hacia su litera para agarrar su armadura y su arma. ¡Rápido! Armaduras. Se oyen sonidos de batalla más adelante. Estamos atacados. Sin embargo, en este punto los 4 estaban de pie y corriendo hacia sus propias literas. Todos escucharon el sonido de la batalla y el gorgoteo sangriento acompañado de un aullido siniestro. Asterisco 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 volviendo a la fuente de los sonidos, hace apenas unos momentos. Cuando los 2 guardias se acercaron a la monstruosa criatura frente a ellos, ambos balancearon un arco derecho con sus espadas al mismo tiempo. El de la izquierda se balanceó un poco por encima del área de la cintura, con la esperanza de cortar el abdomen de la criatura y rasgar algunos de sus intestinos. Mientras tanto, el guardia de la derecha parecía ser el que tenía más experiencia en combate, ya que intuitivamente giró desde la izquierda apuntando al cuello de la criatura humanoide parecida a un lobo. Si bien ambos movimientos fueron bastante rápidos, para Aiden se sintieron como si estuvieran en cámara lenta. Sus sentidos agudizados y la enorme diferencia de atributos hicieron que ambas amenazas fueran insignificantes. Levantando ambas manos, detuvo ambos golpes simultáneamente. El sonido del acero chocando con algo aún más resistente resonó a su alrededor. Decidiendo aprovechar esta oportunidad para desahogar más algunas de sus frustraciones acumuladas, Aiden decidió jugar más con su presa. Esperando una represalia cuando ambas espadas rebotaron en las garras negras de la criatura peluda, rápidamente fueron arrastradas frente a sus dueños en una postura defensiva nerviosa y temblorosa mientras también saltaban hacia atrás. Sin embargo, contrariamente a su experiencia endurecida por la batalla, el contraataque esperado nunca llegó. La criatura bajó los brazos al mismo estado tenso que tenía antes del ataque. Aiden miró al dúo y se rió con desdén. Vamos, haz lo peor que puedas. Esto es patético. ¿Es esto todo el poder que tienen los guerreros como ustedes? Avergonzados y humillados mientras pisoteaba su orgullo, ambos guardias se enfurecieron y se apresuraron a realizar un segundo intento. Cargando por segunda vez, el guardia izquierdo decidió clavar su espada esta vez, apuntando al estómago de la criatura una vez más. Su compañero a su lado decidió intentar blandir su espada contra el cuello de la criatura una vez más, usando el mismo arco de izquierda a derecha. Los ojos de Aiden brillaron momentáneamente mientras observaba con entusiasmo ambos ataques entrantes. Se sentía eufórico, su sangre hervía de pasión. Quería más, necesitaba más.
A medida que su entusiasmo alcanzó nuevas alturas, su racionalidad comenzó a nublarse con una niebla nebulosa, dejando que su sed pasara al primer plano de su mente. Las cuencas de los ojos de su máscara ya no brillaban por breves momentos, sino que seguían siendo una fuente constante de la siniestra luz dorada. Su celo, su sed tomaron control de su cordura, aulló mientras levantaba ambas manos, deteniendo sin esfuerzo el golpe, mientras agarraba la punta de la espada lanzada hacia su abdomen. Cuando la espada parada rebotó en las garras de su mano derecha, inmediatamente cortó hacia abajo. Se podía escuchar el sonido de huesos rompiéndose, carne y piel desgarradas. Poco después, un grito doloroso resonó en el pasillo, llevando el grito agonizante en ambas direcciones. Mientras su compañero miraba al guardia de la izquierda, su rostro se contrajo con el ceño horrorizado, el brazo que sostenía la espada fue cortado por la mitad, dejando solo un muñón ensangrentado, mientras que la mitad inferior cayó al suelo con un golpe. La extremidad separada todavía sostenía la empuñadura de la espada. Mientras la sangre seguía saliendo de su miembro ahora mutilado, el guardia cayó de rodillas mientras seguía gritando y gimiendo incontrolablemente. Horrorizado por este resultado inesperado, el guardia de la derecha retrocedió unos pasos y agarró la empuñadura de su arma con ambas manos, levantándola frente a él. Ignorándolo por ahora, Aiden miró a su compañero arrodillado y levantó su mano derecha en el aire. Mientras la mano colgaba sobre el hombre como la mítica espada de Damocles, Aiden soltó otro aullido amenazador. Al momento siguiente, cuando la mano bajó, el llanto y los gemidos cesaron y fueron reemplazados por un gorgoteo ensangrentado. Intentando desesperadamente sujetar su tráquea rota con la mano izquierda que le quedaba, el guardia pronto cayó al suelo cuando la luz abandonó sus ojos y sucumbió a la muerte segundos después. La sangre todavía goteaba de sus garras, Aiden ahora centró su atención en el guardia que quedaba temblando unos pasos más lejos, sosteniendo nerviosamente la empuñadura de su espada con ambas manos. El hombre observó con miedo cómo el monstruo daba el primer paso hacia él. El espeluznante brillo dorado que brillaba a través de las pequeñas cuencas de los ojos de su misteriosa máscara solo realzaba su horrible rostro. Quería reaccionar, pensó en darse la vuelta y escapar, pero cuando el miedo se instaló en su corazón, sus piernas no respondieron a su orden mental, permanecieron rígidas, plantadas en el polvoriento suelo subterráneo. No te acerques, tú, monstruo. Tartamudeó debido al miedo. Su cuerpo temblaba ampliamente, incluso sostener su espada comenzó a resultar un desafío. Por favor, no, por favor, déjame ir, te lo ruego. Comenzó a suplicar mientras las lágrimas manchaban su alguna vez orgulloso rostro. Cuando llegó frente a él, Aiden se inclinó más cerca de su oído derecho y susurró mientras respiraba aire caliente en él. ¿Escuchaste esas palabras al menos una vez en tu vida? Mientras el hombre y la mujer lloraban igual, mirándote a los ojos, ¿alguna vez consideraste darles la misma cortesía? Al momento siguiente, el hombre sintió un intenso cosquilleo, algo similar a una descarga eléctrica desde su abdomen. Mirando hacia abajo y notando la mano peluda profundamente enterrada dentro de su cuerpo, supo al instante cuál era este sentimiento. Fue el momento en que su sistema nervioso se volvió loco cuando los miles y miles de circuitos se rompieron, destrozados cuando las manos con garras crujieron en sus entrañas. Poco después, el shock se transformó en un intenso calor. Calor que nunca antes había sentido. Este calor fue el precursor del dolor que vino poco después. Cuando el dolor se intensificó y sus ojos se abrieron como platos, de repente ignoró el hecho de que su segador todavía estaba frente a él, agarró su herida que brotaba con ambas manos y dejó caer su espada al suelo. Aiden estiró sus garras, desgarrando cada vez más sus intestinos y desgarrando su grasa visceral. Haciendo un poco más de fuerza, levantó los brazos, atravesando el interior del hombre hasta llegar al corazón, deteniéndose justo antes. Agarrando el órgano que aún latía pero que menguaba rápidamente, Aiden susurró las últimas palabras del guardia en esta vida. No. No hay perdón. Quizás en tu próxima vida. Luego, con un tirón decisivo, arrancó el corazón de su órbita y lo aplastó ante los ojos descoloridos de los guardias. Cuando la vida abandonó su cuerpo y cayó de costado al polvo, lo último que vio en su vida fue su propio corazón aplastado en manos de su asesino. Cuando el segundo golpe señaló el final del corto combate,
Aiden levantó la cabeza hacia el techo y aulló fuertemente, dejando que el sonido de su victoria continuara, advirtiendo al resto de su perdición que se acercaba. Esta noche, el monstruo finalmente se ha desatado y no hay nadie que pueda calmar su sed de sangre. Capítulo 109. El capitán y su pequeña compañía rápidamente se pusieron sus armaduras y agarraron sus espadas y ya estaban corriendo por el oscuro pasillo hacia la fuente del sonido que escucharon anteriormente cuando un segundo aullido llegó a sus oídos. Los 4 guardias se estremecieron cuando escucharon el aterrador grito animal. Se sentía como si viniera de algún tipo de lobo o criatura similar. En circunstancias normales, no sería un problema para un grupo de mercenarios experimentados como ellos, pero el significado detrás de esto significaba que ya había cruzado el primer obstáculo, los 2 guardias estacionados en la puerta. Esto significaba que cualquier criatura o criaturas que los 2 encontraran, lograrían derrotarlos. Sé capitán. Uno de ellos, al darse cuenta de que podrían estar corriendo obstinadamente hacia lo desconocido que podría significar su desaparición, habló con un tono tembloroso. ¿No deberíamos pedir respaldo a los otros grupos? Callarse la boca. El capitán gritó con ira y frustración. No necesitamos a nadie más para lidiar con un montón de animales enloquecidos. Pero. Trató de argumentar, pero una mirada de reojo de su capitán que marchaba frente a él silenció sus dudas. Después del fuerte aullido, un silencio inquietante se apoderó de los pasillos poco iluminados. El único sonido que rompió esto fueron los sonidos de sus botas levantando el polvo cuando golpeó el suelo. En solo unos minutos que parecieron toda una vida para el grupo, la silueta de una gran criatura humanoide parada sobre 2 cuerpos tirados en el suelo se dibujó en la distancia, lo que hizo que redujeran el paso hasta convertirse en un susurro de pasos cuidadosos. La débil y brillante luz proporcionada por la antorcha cercana solo permitía vislumbrar de reojo al invasor. Su silueta era humanoide, pero extrañamente tosca en los bordes. A medida que se acercaban lentamente, la luz parpadeante de las antorchas reveló el motivo de la aspereza. La criatura tenía un pelaje oscuro y brillante que cubría su cuerpo. Un par de brillos dorados, muy probablemente sus ojos brillaban a través de una extraña máscara blanca que ocultaba la mayoría de los rasgos de la criatura. ¿Qué es eso? El mismo guardia en la parte de atrás no pudo mantener la calma más, y mientras señalaba al monstruo con dedos temblorosos, exclamó en voz alta. El grupo detuvo sus pasos y, mientras el capitán evaluaba a la criatura con los ojos, siguió agarrando su espada. El resto, aunque no esperaban una respuesta definitiva, también agarraban nerviosamente las empuñaduras de sus espadas esperando en doloroso silencio la orden. ¿Qué carajo es esa cosa?, murmuró el capitán para sí mismo, luego, como para calmarse, sacudió la cabeza de un lado a otro. Contorsionando sus músculos, rompió las articulaciones de sus dedos que sostenían la empuñadura. Sin quitar los ojos de encima a la criatura, dio la temida y esperada orden en tono bajo y serio. Prepárense, gente. Cargaremos juntos. Hagan lo mejor que puedan, esta cosa, no parece una bestia promedio. Cuando terminó, ya tenía su espada levantada frente a él, y con otro último grito de batalla, él y el resto de la compañía cargaron hacia adelante, contra la criatura desconocida. Al ver todo esto suceder ante él, Aiden tensó sus músculos y plantó sus pies en el suelo. Respirando profundamente, se empujó contra el suelo polvoriento y se abalanzó hacia adelante con las garras bloqueadas. A medida que la distancia entre ellos se reducía rápidamente, el grupo adoptó una formación improvisada, detuvieron su marcha, 2 de los guardias saltaron al frente, 2 permanecieron atrás, mientras su capitán permaneció entre las 2 parejas. Cuando las horribles garras negras y ensangrentadas se acercaron a ellos, los 2 guardias en el frente levantaron sus espadas frente a los cuerpos. Estaban concentrados en el movimiento de la bestia, listos para parar el golpe mortal, protegiendo su cuerpo y el del capitán. Mientras tanto, la pareja de atrás se pegó a las paredes a izquierda y derecha, lista para atacar desde su posición. Desafortunadamente, esperaban las reacciones de una bestia salvaje y sin sentido, pero este híbrido lobo humano no era ordinario.
Justo cuando Aiden estaba a punto de chocar con los dos guardias en el frente, saltó en el aire, saltando por encima de los guardias momentáneamente aturdidos. Cuando la parte superior de su torso superó el bloqueo humano, se balanceó hacia abajo, destrozando la parte posterior de sus cabezas desprotegidas. Aiden movió sus brazos mientras todavía estaba en el aire en un arco hacia abajo, partiendo sin esfuerzo las cabezas mutiladas por la mitad y también arrojando su sangre y materia cerebral sobre su sorprendido capitán. Como sus garras ya no estaban bloqueadas en la posición correcta, se estrelló contra el capitán cuando la gravedad pasó factura en su arco descendente, arrojándolo al suelo a varios metros de su posición anterior. Todo sucedió en cuestión de segundos, dos de su compañía fueron brutalmente asesinados, y su capitán yació en el suelo cubierto de polvo y pedazos ensangrentados de los dos guardias. Los dos restantes se quedaron quietos, con la espalda todavía pegada a la pared, agarrando nerviosamente sus espadas, temerosos de realizar cualquier acción. Sintiendo sus miradas asustadas en su espalda, Aiden soltó una risita mientras se levantaba y caminaba casualmente hacia el capitán acostado. Mientras empequeñecía por encima del experimentado mercenario, casualmente golpeó con su mano derecha, desgarrando su placa de cuero en el pecho y sacando sus intestinos de su cuerpo. El hombre, todavía mareado por el poderoso impacto, no pudo reaccionar a tiempo, cuando escuchó el sonido de su pecho de cuero siendo desgarrado, y poco después cuando el shock electrizante y el dolor ardiente le informaron de su espantoso destino. Con gran dificultad levantó la cabeza, solo para ver sus propios intestinos derramándose desde la parte inferior del estómago y desplegándose en el suelo a su alrededor. Con su trabajo terminado, la bestia peluda ni siquiera se molestó más con él, se giró hacia los dos últimos del desafortunado grupo. Al ver a su orgulloso y poderoso capitán destrozado en apenas unos momentos, ambos guardias temblaban de miedo, mirando a la criatura de pesadilla que se acercaba lentamente. El tipo de la derecha, la misma persona que había expresado sus dudas anteriormente, dejó caer su arma al suelo y levantó las manos en el aire. Cuando el monstruo giró la cabeza para mirarlo, hizo todo lo posible por suplicar. Por favor, perdóname. No hice nada. Déjame ir, te lo ruego. Aunque también temía por su vida, el último compañero que le quedaba miraba a su amigo con incredulidad. Aún agarrando su arma, la mantuvo levantada hacia la criatura de pelaje negro. ¿Por qué lloras? No es como si esta cosa estúpida y sin sentido pudiera entenderte. Es solo un vea sin sentido. A mitad de su perorata, su voz se convirtió en un gemido gorgoteante. Inmediatamente dejando caer su arma, agarró los restos de su cuello desgarrado, la criatura que acaba de llamar estúpida y sin sentido. Desgarró su tráquea en pedazos junto con la mayor parte del músculo frontal que la acompañaba. La sangre brotó del enorme agujero, mientras el hombre se deslizaba lentamente hasta el suelo con el rostro atrapado en eterna incredulidad. Murió en segundos. Un hedor desagradable llegó a su sensible nariz, proveniente del último tipo desarmado que quedaba. Al darse la vuelta casi se echó a reír, el orgulloso y experimentado mercenario en realidad se orinó de miedo. Aiden olió profundamente, quería memorizar este olor. Este era el hedor del hombre que sabía que su muerte inevitable se avecinaba para él. Esto era miedo en su forma más pura y auténtica. Al llegar frente al adulto que sollozaba, agarró suavemente sus dos manos y las colocó alrededor de su cuello. Acercándose más a su oído derecho, gruñó. Cuando los gemidos animales en voz baja entraron en su canal auditivo y su cerebro procesó las palabras, su rostro cubierto de lágrimas y moco se transformó en un susto de sorpresa. Preguntó, esperando haber escuchado mal las palabras que pronunció la bestia. ¿Qué? Riéndose disimuladamente, Aiden repitió lentamente sus palabras, esta vez cambiando su tono a uno más claro y majestuoso y dracónico. Mátate a ti mismo. Al escuchar las mismas palabras, el guardia no pudo evitar repetirlas por última vez, esperando algún milagro. ¿Matarme? Agarrando sus manos y ejerciendo una pequeña fracción de su inmensa fuerza, Aiden ejerció algo de presión y bloqueó ligeramente su capacidad de respirar. Mientras el guardia jadeaba por aire, relajó su agarre y se inclinó de nuevo. Sí. Mátate. A menos que quieras que te haga trizas. Como hice con tus amigos.
con los ojos muy abiertos, casi se salen de sus órbitas al escuchar las palabras que temía. El hombre supo que no había otra solución. No hay escapatoria, no hay nadie que lo salve. Su única gracia salvadora es que se le dio la opción de morir con sus propias manos. Tomando sus últimas fuerzas de resolución, apretó el agarre alrededor de su propio cuello. A medida que su respiración se hacía cada vez más difícil, sus manos instintivamente comenzaron a disminuir su agarre, pero antes de que pudiera relajarse en su respiración, la mano del monstruo se apretó alrededor de sus propias manos, aumentando aún más su propio agarre. El monstruo se inclinó sobre su rostro, mirando profundamente a los ojos marrón oscuro del hombre. Mírame. Mírame a los ojos mientras tu vida miserable e inútil abandona tu cuerpo. Quiero ser lo último que veas en este mundo. Graba mi imagen en tu alma y recuérdala en tu próxima vida. A medida que su respiración se hacía cada vez más difícil y su visión se volvía borrosa, las últimas palabras que escuchó antes de que su mente fuera engullida por la acogedora oscuridad fue la burla de la bestia. Capítulo 110. Cuando el último guardia se desplomó en el suelo de la mazmorra, Aiden giró la cabeza hacia la dirección de donde venían todos. Solo podía trazar el sistema de mazmorras hasta este punto, sus sentidos estaban bloqueados más allá de esta puerta que no estaba llena de cadáveres humanos mutilados. Confiar en su olfato tampoco era una opción, ya que lo distraía el hedor asqueroso a orina y la sangre de la batalla. Incluso si pudiera ignorarlos, todavía no daría ninguna recompensa fructífera como con todos los esclavos sucios tirados y llorando en su propia basura y quién sabe qué. Suspirando derrotado, se alejó del cadáver y comenzó a caminar hacia lo desconocido. Solo sabía que en algún lugar de su interior todavía podía sentir la presencia de Lily. Puede seguir este sentimiento y dejar que al menos lo guíe. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando estaba a punto de pasar por encima del cuerpo mutilado del capitán de estos guardias. Mientras su pie permanecía sobre el cadáver, pensó en intentar algo que nunca había tenido la oportunidad de hacer hasta ahora. Retiró su pierna y se agachó. Sería bueno tener la opinión de Enya ahora mismo, pero bueno, no está de más intentarlo. Cuando se quitó la máscara, alteró visiblemente su forma estirada a su forma redonda original. Al mirarlo, Aiden quedó nuevamente atónito por la cantidad de recursos que tiene su extraño maestro. Todavía no sé si podemos confiar plenamente en él. Pero después de todos estos años, ella no ha sido más que útil. También puedo sentir que se preocupa genuinamente por Lily y por mí. Aiden miró la expresión congelada del guardia. El miedo, el arrepentimiento y la falta de voluntad contorsionaron sus rasgos, lo que por alguna razón le divirtió. Aún así, sus pensamientos no estaban en el hombre, mientras murmuraba para sí mismo mientras levantaba su mano derecha en el aire. Bueno, solo espero que todo esté bien. Ya le debo mucho. Mientras sus pensamientos seguían persistiendo en el número 3, golpeó y cavó en el cadáver del capitán de la guardia. Su mano se acercó al corazón silencioso pero intacto del hombre, y con una idea decisiva lo arrancó. Sosteniéndolo frente a él, los pensamientos de Aiden volvieron a la realidad. A ver si esto es suficiente o si necesito más. Por suerte, tengo muchos más sujetos de prueba. Se llevó el órgano a la boca y empezó a masticarlo. Realmente nunca le molestó el gusto, lo único que le importaba a él y a su cuerpo era la cantidad de energía que podía ganar, y en el caso de un organismo con esencias vitales únicas, si le bastaría para adquirirla se forma una nueva cepa. Masticándolo unas cuantas veces, luego tragó con entusiasmo e inmediatamente cerró los ojos y se concentró en los posibles cambios. A medida que la comida se deslizaba hacia abajo, pronto se convertía por completo en pequeñas partículas a medida que su cuerpo y el sistema la procesaban. Poco después sintió que el calor satisfactorio se extendía desde el área de su estómago hasta el final de sus extremidades. Una enorme cantidad de energía fue liberada en su cuerpo, refrescándolo y llenando sus reservas ligeramente agotadas. De hecho, la cantidad era tanta que le costó contenerla. El poder que burbujeaba dentro de él rugía, quería ser liberado. Siguiendo este sentimiento, estiró los brazos hacia los lados y levantó la cabeza hacia el techo oscuro. Mientras aullaba con todo su aliento,
el aire a su alrededor formó un anillo transparente y con un fuerte sonido explosivo, fue liberado. La fuerza de la erupción fue tan poderosa que las ondas resultantes que se liberaron en todas direcciones en el aire destruyeron las secciones cercanas de la pared y también destrozaron algunas de las puertas de acero en las cercanías de Aiden. Algunos de los esclavos que estaban más cerca de Aiden también fueron golpeados por la poderosa onda de choque incluso después de que se debilitara significativamente al atravesar las paredes y la puerta, arrojando sus débiles y maltratados cuerpos nuevamente contra las paredes. El crujido del cuello de un pobre desafortunado pasó desapercibido. Cayó silenciosamente al suelo, aliviado de que su miseria finalmente hubiera llegado a su fin. La explosión hizo que toda la estructura subterránea temblara ligeramente durante unos breves momentos. Si bien los invitados que estaban ansiosos por ver el comienzo del espectáculo de esta noche no lo sintieron, sí lo notaron algunos. La abuela y el número 3 miraron al suelo, hacia la fuente. Suspirando, número 3 se agarró la frente debajo de la máscara y suspiró audiblemente. Tenía la sensación de que no podría mantener la calma. Bueno, no debería pasar mucho tiempo ahora. La sonrisa siempre gentil no abandonó el rostro de la abuela mientras seguía mirando en dirección a Aiden. Está bien. No deberíamos necesitar seguir así por mucho más tiempo. Tan pronto como estén listos, todos podremos irnos. En otra área cerrada en una habitación oscura, una figura levantó la cabeza al sentir las leves vibraciones. Mirando hacia la dirección del sonido, sus labios se transformaron en una sonrisa intrigante. Aunque los acontecimientos no estaban en línea con su plan original, incluso este giro de los acontecimientos podría resultar beneficioso para su objetivo final. Retrocediendo, miró el marco oscuro de la puerta como si pensara en sus próximos pasos. Poco después, alguien llamó al otro lado de la puerta. Aunque no hubo respuesta, la puerta se abrió y entró una gran criatura humanoide. La criatura tenía la piel de color marrón oscuro con un matiz de verde oscuro mezclado. Su rostro se parecía al de un humano, aunque sus dos caninos estaban mutados en grandes colmillos, salían de su boca hasta su ancha nariz. Su cabeza completamente calva, no tenía pelo en la cara, ni siquiera cejas. Su frente sobresalía ligeramente, proporcionando una cobertura adicional a sus pequeños ojos de color marrón oscuro que se escondían detrás de la sombra que creaba. Llevaba la misma placa de pecho de cuero negro decorada que llevaban todos los guardias, aunque su pecho estaba vacío debajo. Sus abultados músculos apenas podían ser contenidos por la pieza de armadura acolchada y reforzada. La criatura se detuvo a unos pasos del escritorio, mirando la figura envuelta de forma antinatural en las sombras, incluso cuando la luz del pasillo proyectaba un trapecio sobre el suelo de la habitación con poca luz. Maestro. La criatura se inclinó con respeto cuando la palabra salió de su boca. Su voz era profunda y ronca. Relájate. Deja que se la lleve. Está bien. Aunque no sabía que él es tan poderoso, en realidad es algo bueno. Esto puede funcionar muy bien a nuestro favor. Ni siquiera se lo digas al alcaide, déjalo morir. Con sus soldados de juguete y sus mascotas. Con él en la imagen, ahora podemos comenzar a concentrarnos en la siguiente fase de nuestro plan. La silueta sombría habló, luego, cuando se cayó, el aire detrás de él vibró y una puerta negra, similar a la se abrió un número 3 utilizado para el mundo de bolsillo. Ven, deberíamos irnos ahora. Tan pronto como terminó, su figura desapareció en la masa de energía arremolinada en la superficie del portal. Obedeciendo las palabras de su maestro, la criatura simplemente gruñó y entró en el portal. Cuando su voluminosa figura desapareció, el portal también se cerró, dejando atrás solo el cuarto oscuro y vacío. Después de un tiempo, Aiden finalmente se calmó. Sintió que su cuerpo se refrescaba y estaba lleno de poder, como si acabara de despertar y no hubiera pasado por una masacre brutal. Al abrir los ojos, quedó impactado por la carnicería y la destrucción que lo rodeaban. En el suelo yacen escombros, restos de la pared anterior, astillas de acero y trozos de las puertas de las celdas destruidas. Los cadáveres que lo rodeaban ya no estaban allí, no quedaban rastros de ellos. También vio un mensaje parpadeando en el rabillo del ojo. Al abrirlo, quedó impactado por su contenido.
Nueva esencia de vida encontrada. Nueva forma, humano creado. Asimilación disponible para el estado predeterminado actualmente activo. Iniciando proceso. Tiempo estimado antes de finalizar, 00 horas, 01 minutos, 00 segundos. ¿Qué? Aiden quedó estupefacto ante este nuevo descubrimiento. Recibió una nueva forma, pero como ya tenía una característica similar con su estado dracónico predeterminado, el sistema fusionó automáticamente las dos. ¿Qué significaba eso? ¿Cambiará mi apariencia? Frunció el ceño ante la idea y luego, con un suspiro, sacó la máscara blanca que había colocado previamente en su inventario. Cuando se colocó la máscara en la cara, esta cambió automáticamente para cubrir todos sus rasgos una vez más. Decidió que era mejor esperar a que el sistema terminara, se sentó con las piernas cruzadas y cerró los ojos, tratando de sentir su cuerpo, mientras monitoreaba la cuenta regresiva. Cuando la cuenta regresiva llegó a 0, apareció un nuevo mensaje frente a Aiden, que no pudo leer. Justo cuando el cronómetro se completó, un dolor punzante entró en su mente, lo que le hizo apretar la cabeza con ambas manos y concentrarse en todo. De su fuerza de voluntad para no gritar en voz alta. Unos momentos más tarde, el dolor fue reemplazado por una repentina oleada de fotografías, imágenes, momentos de otra vida. Mientras se concentraba en estas imágenes, pronto se dio cuenta de que estaba observando los recuerdos del capitán de la guardia. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.